Una vez más, gracias a Dios por permitir este encuentro, un gran saludo a la distancia, y esta vez para repasar la lección número 9, titulada Satanás y sus aliados. Está basada en Apocalipsis 12:17, que dice lo siguiente: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12 describe los ataques de Satanás contra el pueblo fiel de Dios, incluyendo la persecución por parte de la Roma pagana y que posteriormente la Roma papal haría durante los 1260 años, que ya sabemos que comienzan en el año 538 después de Cristo y terminan en el año de 1798 después de Cristo. Ahora, el capítulo 13 de Apocalipsis describe con mayor detalle los ataques de Satanás a lo largo de la historia cristiana, que con la ayuda de dos aliados, ambos descritos como bestias, y que bajo la dirección de Satanás, el dragón, y estas dos bestias se unen en el tiempo del fin para oponerse a las actividades redentoras de Dios y para procurar granjearse la lealtad del mundo. Ahora, sabemos que siempre el objetivo de Satanás ha sido destruir a la mujer, acabar con ella, en otras palabras, destruir la iglesia de Dios. Pero él realiza diferentes obras, no solo, sino con la compañía, con el apoyo de alguien más o de algunos otros poderes más que vamos a tener la oportunidad de repasar. Ahora, ¿cuál es el primer aliado que tiene el dragón o que tiene allí Satanás? Al leer Apocalipsis, allí en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, pues Juan observa que una bestia monstruosa surge del mar. Y pues sabemos que una bestia representa un poder político. Así que la descripción de la bestia que sube del mar apunta a un poder político, pero que también tiene poder religioso. Así que maneja estos dos poderes, que son prácticamente los principales poderes con los que se maneja una sociedad, el político y el religioso. Y allí pues Juan describe a la bestia a medida que va surgiendo del agua. La bestia, dice allí, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo que el dragón de Apocalipsis 12, en el versículo 3 y 4. Así que muestra una estrecha relación con la Roma pagana. Ahora dice que sobre las cabezas de la bestia hay un nombre blasfemo y sobre los cuernos hay coronas reales. Las cabezas de la bestia son los reinos que Satanás utilizó para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y el nombre blasfemo indica el título divino que se atribuye a la bestia. Ahora, los 10 cuernos señalan a Daniel 7:24 y simbolizan las naciones que surgieron del Imperio Romano después de que estos desaparecieron. Estas características de la bestia que sube del mar pues señalan al papado que surgió del Imperio Romano. Ahora también hay que explicar que la bestia que sube del agua se asemeja a un leopardo con pies de oso y boca de león. Y pues como tal, esta bestia combina las características de las 4 bestias o de los 4 imperios de Daniel 7, allá en el versículo 2 al 7. ¿Recuerdan ustedes esos 4 reinos o 4 imperios o 4 bestias? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sin embargo, pues Juan las enumera en orden inverso, el cual desde su perspectiva del siglo I muestra que la bestia que sube del mar tiene relación con la 4ª bestia de Daniel 7, es decir, el Imperio Romano. Ahora, Apocalipsis 13, del 5 al 7, declara que el periodo de las actividades persecutorias de la bestia a lo largo de la historia cristiana son 42 meses. Como hemos visto, pues la persecución de la mujer pura o contra esa mujer pura, contra la iglesia, dice que duró un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 y medio tiempos o 3 tiempos y medio. Y recordemos que son años proféticos. En otras palabras, 42 meses proféticos
equivalen a 30 días multiplicados por 42, o 1260 días o años literales. Por lo tanto, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es igual a 42 meses, o también a 1260 días, que se refieren al mismo periodo de 1260 años. Esta frase termina cuando una de las cabezas de la bestia recibe una herida mortal que causa la muerte temporal de la bestia. Y más adelante, con la curación de la herida, la bestia vuelve a vivir. Esto hace que el mundo se admire y adore al dragón y a la bestia. Ahora, ¿qué actividades son las que realiza esa bestia que sube del mar? Pues en el año 538 se marca debidamente el comienzo de este periodo profético, lo que acabamos de decir, los 1260 años, o los 42 meses, o los 3 tiempos y medio, ¿verdad? Que es el mismo periodo, todo quiere decir igual. Y es cuando la Iglesia romana, con el Papa como cabeza, se estableció como un poder religioso político que dominó el mundo occidental durante la época medieval. Ustedes recuerdan cuánta persecución hubo allí, ¿verdad? Los acontecimientos de la Revolución Francesa, pues infligieron a la bestia la herida mortal en el año 1798, allí con el famoso general Berthier, ¿verdad? Llevando así a un fin temporal el dominio opresor de la Iglesia y la religión instituida por el Estado. Y hay algo importante allí a resaltar. Todas estas fechas no son inventos. Todo esto lo sostiene la historia. Usted puede entrar allí a algún buscador en internet, algún motor de búsqueda, puede buscar alguna enciclopedia como Wikipedia, en fin, y averiguar allí esas fechas. Y entonces comprobará que la historia no miente, que esto que estamos leyendo, que estamos dialogando, realmente existió. Ahora, las actividades que esta bestia pues realiza tiene que ver con blasfemias. Y las blasfemias de la bestia que surge del mar están dirigidas pues obviamente contra Dios, como dice Apocalipsis 13:6, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, la morada de Dios pues sabemos que es el santuario celestial, donde Cristo ministra en favor de nuestra salvación actualmente. La bestia que sube del mar niega esa obra mediadora de Cristo al intentar reemplazarla por un sacerdocio humano que pretende impartir salvación y el perdón de los pecados. Arrogarse esos poderes que solo le pertenecen a Dios es la esencia de esas blasfemias de él. Así que, pues hay que tener mucho cuidado, porque no olvidemos que el único mediador que tenemos actualmente, el único que intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial, es nuestro Salvador Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Nadie más murió en la cruz. Así que hay que tener mucho cuidado, porque al desviar la atención sobre el único que puede realmente salvarnos, entonces estamos generando un engaño y estamos buscando salvación en otros lugares o en otras personas que realmente no la brindan. Así que también es importante mencionar que hay otro aliado. En este caso, aparte de la bestia que surge del mar, hay una bestia que surge de la tierra también. Y Juan observa esa otra bestia. Y a diferencia de la primera bestia, pues la segunda bestia ya no surge del mar, sino que ahora surge de la tierra. Y esta segunda bestia es un poder mundial también, no lo olvidemos, con una influencia del mismo calibre que la primera bestia. Sin embargo, en contraste con la bestia que sube del mar, que tenía una apariencia aterradora, recordemos esa primera bestia causaba miedo, terror, el aspecto de la bestia que surge ahora de la tierra es todo lo contrario, parece inofensiva, al menos así como se ve, pues dice a primera vista que pues tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que como vimos en Apocalipsis, el cordero es un símbolo de Cristo. Por lo tanto, este poder del tiempo del fin tiene una apariencia semejante a la de Cristo. Ahora, dice que este poder surge en un territorio que protegió a la mujer. Pero, ¿cuál es ese territorio? Pues, ¿cuál era en 1798 la nación
del nuevo mundo cuyo poder estuviera surgiendo de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Pues la aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una en ese tiempo, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin duda alguna, señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, no obstante, Apocalipsis 13:11 muestra que los Estados Unidos, mayormente protestante, con el tiempo comenzará a hablar como el dragón, como el mismo diablo, con una influencia mundial similar a la del Imperio Romano. Y este poder del tiempo del fin será fundamental para hacer que el mundo entero adore a la primera bestia, que recibió la herida mortal. En otras palabras, los Estados Unidos, que en una época proveyó protección y refugio para la iglesia, en algún momento asumirá ahora un papel perseguidor para esa misma iglesia. Ahora también se habla allí de la imagen de la bestia. ¿Qué significa eso? Pues la curación de la herida mortal de la bestia que sube del mar se refiere a la restauración del papado romano como poder religioso político. La bestia semejante a un cordero también comenzará a hablar como dragón y ejercerá el poder de la bestia del mar, al obrar milagros. La bestia semejante a un cordero convencerá a muchos de que sus palabras son verdaderas, pese a no estar en completa armonía con las Escrituras. ¿Cómo? Pues por medio del espiritismo se fraguarán milagros, los enfermos se sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Así que estos milagros ayudan a la bestia semejante a un cordero a persuadir a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia del mar que recibió la herida mortal. Pero, ¿qué es la imagen a esa bestia o de la bestia? ¿Y cómo se le forma? ¿Cómo se formará esto? Para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, pues debemos estudiar las características de la misma bestia, o sea, del papado. Y pues, ¿qué significa esto? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina que sostienen en común, influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles sobre los disidentes será el inevitable resultado. Así que la imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahora, es importante saber también la marca de la bestia. Sabemos allí que se habla de que la marca de la bestia, pues algunos lo mencionan que es algo visible, pero realmente no es así. Se habla de que su colocación en la mano derecha o en la frente imita pues las instrucciones. ¿Recuerdan ustedes allá cuando Moisés ordenó a los israelitas de atar la ley de Dios como una señal en la mano o en la frente? Pues bueno, la mano derecha tiene que ver con la conducta, mientras que la frente tiene que ver con la mente o el consentimiento mental. Sí. Las cuestiones decisivas en la crisis final serán la adoración y la obediencia a Dios en la observancia de los mandamientos. Y recordemos que el mandamiento del sábado en concreto será la prueba de fidelidad y obediencia a Dios. Así como el sábado es la señal distintiva de la obediencia del pueblo fiel de Dios, la marca de la bestia es la señal de lealtad a la bestia. Así que quiero mencionarte, querido amigo, querido hermano, Dios está prácticamente reuniendo a su pueblo. Pero quiero decirte que todavía hay oportunidad. Si tú no estás obedeciendo los mandamientos como Dios pide que se haga, aún hay tiempo. No dejes eso para después. Hay que hacerlo pronto, porque el Señor se encargará de reunir a su pueblo, un pueblo que defenderá sus mandamientos y que obviamente estará preparado para ir al reino de los cielos. Así que yo te invito a que cierres tus ojos allí a la distancia y vamos a orar. Padre bendito, por favor, ayúdanos a seguirnos preparando para pertenecer a tu pueblo, el pueblo que obedece tus mandamientos, que, querido Padre, procura realmente seguir al pastor de los pastores, a nuestro amado Salvador Jesús. Y Padre bendito, que en la actualidad, si aún no pertenezco a ese pueblo, lo podamos hacer pronto. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, amigos, apreciados hermanos. Hasta una nueva oportunidad. Quien les habló, su servidor Gilberto Delgadillo.